Bueno, vamos a comenzar la clase. Ahora sí que buenas tardes. Hola, muchachos. El día de ayer no traje presentación porque ya les dije que se me olvidó. Simplemente no voy a dar más excusas, se me olvidó. Punto. A veces pasa, ¿no? Por otro lado, nos faltó, bueno, quedó pendiente el tema de los sólidos de revolución. Vamos a ver ahorita. Y posteriormente vamos a ver tres ejemplos, si nos da tiempo de ver los tres, eso estaría bien. Estos tres ejemplos están relacionados con la parte 2 de la tarea 3. ¿Sí? Entonces, pues vamos a ver. Eh, Vamos a empezar con lo que es el área de una superficie de revolución, ¿sí? O sea, lo básico, una función de RNR, bla, bla, bla. Luego vamos a verificar la fórmula que representa el cálculo del área para este tipo de, o sea, el cálculo del área de la superficie de un sólido de revolución. Entonces, vamos a deducirla en cierta forma, ¿no? Luego vamos a pasar a los ejemplos, ¿no? Aquí vamos a ver un cilindro, vamos a ver, a calcular el área de un cilindro, luego el de una esfera, y luego lo vamos a trabajar con una función en términos de superficies de los sólidos de revolución, ¿no? Entonces, pues vamos a... Eh, ¿Qué es lo que tenemos que recordar de esto? Bueno, tenemos una función de RNR y tenemos diversas funciones. Lo que debemos recordar es que una función de RNR, lo que ahorita nos interesa, es una función que nos permita generar una curva continua en un determinado intervalo, ¿no? En ese contexto, podría ser discontinua después del el intervalo, pues por supuesto, pero lo que nos interesa es que dentro del intervalo esté acotada y esté bien definida. En ese punto nos fijamos, obviamente que estamos en el plano XY. Dentro de este marco, pues lo que hacemos es que si nosotros reflejamos la función, pues tenemos esto. Pero si nosotros tomamos un punto definido de esta forma, que sería el punto x, f de x, que en los términos del plano para los cuales estamos funcionando sería esto. Entonces, en esta parte, nosotros podemos modificar y trazar una rotación que es más o menos del estilo cero, r coseno de teta, r seno de teta. ¿Por qué se expresa de esta forma esta rotación? Para ese punto en particular. ¿Sí? ¿Por qué? Porque de esta manera lo que podemos notar, ¿sí? Es que el punto X permanece fijo. ¿Sí? Entonces, esta altura vendría siendo el radio. ¿Sí? Entonces, a partir de ahí, nosotros... ¿Qué pasó? Buenas tardes. Ah, ok.
Pensé que tenían otra cosa que decir. Ok, entonces, nosotros hacemos girar este radio, ¿sí? Alrededor del eje X y pues lo vamos a hacer de esta manera, ¿no? Esto es como reflejarlo en un plano que es paralelo al plano YZ, ¿sí? Entonces, para cada punto del intervalo X, entre A y B, ¿sí? Aplicándolo a f de X, vamos a barrer toda la superficie alrededor. ¿Sí está claro? Esa es la idea general de lo que se hace normalmente en el contexto de las sólidos de revolución para saber cómo obtener el área de ese sólido, necesitamos deducir este bicho, ¿sí? Que es el área que se nos muestra desde el bachillerato en algunos casos, no en todos, pero si alguno estuvo yo como les decía ayer, esto yo lo vi en la preparatoria. A mí me lo enseñaron en la preparatoria. Obviamente no me dedujeron la fórmula, simplemente me dijeron, este es un sólido de revolución y con esta fórmula puedes obtener el área de la superficie del sólido. Y dije, bueno, pues está bien, ¿no? Pues ya nomás aplicas el formulazo y listo, ya tienes el asunto resuelto, ¿no? En ese caso, no, vamos a ver, lo que nos interesa es entender el teje y maneje de este bicho. Pero para ello, ya tenemos una herramienta que hemos desarrollado aquí, que es el cálculo de áreas de superficie para funciones parametrizadas, ¿sí? Desarrollamos ya todo el andamiaje de lo que representa una superficie parametrizada y a partir de ahí, pues dedujimos que un área determinada para una superficie definida por una parametrización, se puede calcular su área desde la perspectiva como una integral doble de Riemann, ¿sí? Entonces, en ese sentido, pues es de ahí de donde va a salir este bicho, ¿sí? Este, este es el asunto general, ¿sí? Tenemos una función que va de A a B, o sea, dentro del intervalo, y que está en un recorrido de 0 a infinito. Es una función no negativa de clase C1. Esto va a generar una superficie S en R3 y la superficie generada hace girar a la gráfica, que esta no es la gráfica de la superficie, es la gráfica de la curva. ¿Sí? Deben de tener eso en mente porque nada más tenemos los valores X y Y bien definidos y obviamente pues está ahí metido el cero, ¿no? Dentro del intervalo X en A, B, entonces hacemos girar alrededor de X una vuelta al menos, una vuelta completa, un giro, una revolución y con eso obtenemos el sólido. Vamos a demostrar, más bien a deducir, que, pues obviamente, como les mencionaba antes, pues vamos a obtener esta formulita, ¿no? Entonces, la intuición preliminar, ¿qué es lo que nos dice? Cuando giramos la gráfica alrededor del eje X, puede ser alrededor, por ejemplo, si tenemos una circunferencia dentro del contexto de un plano XY y nosotros tenemos esa circunferencia fuera de una circunferencia pequeña fuera del origen, ¿sí? Trasladada, ¿sí? Pero con centro en el 0,2, por ejemplo, de radio 1, podemos hacerla girar, ¿sí? Esa circunferencia o ese disco, y ese disco nos va a generar un sólido que es un toroide, ¿sí? Entonces, bueno, pues nada más por darles ideas. Entonces, cuando giramos alrededor de X, cada punto X, X, f de X, ¿sí? Describe una circunferencia alrededor del, o que se puede mapear dentro del plano YZ, ¿sí? Y el radio es
f de x es lo que les mencionaba ahorita. Entonces, y está centrada en el punto x. ¿Por qué? Porque esa circunferencia va a barrer el punto que nosotros definamos dentro del intervalo A, B para X. Y ahí cuando lo apliquemos, obviamente obtenemos la altura, que es el radio, ¿no? Entonces, lo hacemos girar. En ese contexto, necesitamos dos parámetros. En este caso, un ángulo, θ, que va a estar en términos de 0 a 2pi y que es el ángulo de giro, ¿sí? Y el punto X, que es la posición axial, o sea, es el punto fijo que nosotros tomamos para ese giro. Por eso lo aplicamos a todos los puntos dentro del intervalo A, B. Definición de área como integral doble, bueno, una vez que obtenemos el giro, ¿sí? Y barremos todos los puntos con respecto de X para f de X, pues la idea es obviamente utilizar la integral doble o la fórmula que dedujimos ayer, ¿sí? Que era el cálculo del área para superficies paramétricas. Entonces, el producto vectorial nos va a servir, esto es para determinar el contenido de los vectores que podemos definir a partir de la definición que demos para este bicho, ¿no? Entonces, la identidad pitagórica, esta la vamos a usar, no hay de otra. Y el teorema de Fubini nos va a servir precisamente para desprendernos y hacer dentro de las integrales dobles el cálculo de la primera integral para de ahí obtener la integral que nos da la fórmula, ¿no? Hipótesis, tomamos una función f positiva, o más bien no negativa. Entonces, ¿para qué? Para que phi no se autointersecte. O sea, esto es para que no se... Eh, para que genere un sólido cerrado simple. ¿Sí? Es la idea. Y otra hipótesis es que f sea de clase C1. Para que nuestra parametrización phi sea también de clase C1. Entonces, bueno, el diagrama pues es el que les había yo explicado, en pocas palabras, ¿sí? Hacemos los giros, bueno, ahí me quedan unos desfasados, ¿no? Pero bueno, se entiende. Y tomamos uno, que es el punto x0, f de x0, y bueno, de ahí hacemos la rotación, ¿no? A esta la vamos a llamar curva generatriz, ¿sí? Y bueno, ahí vamos a tener nuestra superficie S, que va a ser nuestra superficie de revolución. Cada x0 aporta un movimiento, es lo que yo les decía, o sea, cada uno de estos valores de A a B, ¿sí? Aportan ese movimiento y pues tenemos que barrer todos los puntos en el intervalo A, B. Entonces, el plan para hacer esto lo vamos a definir en 5 pasos, ¿sí? Vamos a construir una parametrización para phi, o sea, a partir de la función f de x. Con valores en x vamos a definir esta parametrización phi y su dominio, ¿sí? A partir de obtener la parametrización, vamos a calcular las derivadas parciales, ¿sí? De esa parametrización en un punto u, b, ¿sí? Ya, obviamente, una vez que hayamos definido los parámetros u y b, ¿sí? Calcular el producto vectorial, obviamente, una vez que ya tenemos los vectores t de u y t de b, pues simplemente lo que nos queda es calcular el producto vectorial, calcular la norma, ¿sí? Con la doble cancelación pitagórica que va a aparecer ahí, porque bueno, ahorita vamos a ver por qué aparece eso. Entonces, vamos a aplicar la definición de Fubini al final para obtener el resultado que estamos pensando obtener. ¿Sí? Entonces, tomamos
X dentro del intervalo, a partir de todo esto, definimos un punto X dentro del intervalo A, B, el que sea, y obviamente nos fijamos en este punto, ¿no? Estamos parados dentro del plano X, Y, ¿sí? Tomamos X igual a X alrededor del eje X, ¿sí? Hacemos una rotación, ¿sí? Hacemos una rotación de este tipo con ángulo R, o sea, es decir, nosotros definimos R, pero R, ¿quién sería? F de X, ¿no? ¿Qué es lo que estamos aduciendo? En este contexto, R, que es el radio, pues simplemente hacemos el giro y obtenemos el punto, aplicando, obviamente, esto al punto donde R es F de X. Entonces, la parametrización que necesitamos es esta, ¿sí? Esta es la parametrización que necesitamos. Tomamos, como esto se aplica al punto en particular X, se da la rotación para ese punto en particular, entonces pues sería necesario definir nuestro parámetro inicial como X, el segundo parámetro y el tercero están en función de X y de teta, ¿sí? Y en estos términos podemos ya ver que esto nos va a generar la superficie de rotación, o más bien la superficie de revolución que estamos definiendo, ¿no? Y el dominio de esta parametrización va a ser el rectángulo definido por A, B, o sea, el intervalo que va de A a B, y cruz, el intervalo que va de 0 a 2pi. ¿Por qué? Porque son dos parámetros los que estamos tomando. Estamos diciendo que necesitamos el parámetro X y el parámetro teta, ¿sí? Para este caso. Entonces ya con eso nosotros definimos que U es X y B es teta. Entonces, otra de las condiciones que tenemos que tener en mente es que esta parametrización conserve la suavidad de la superficie. ¿Por qué es importante? Simplemente por el hecho de que de esta forma, si no tenemos garantizado la suavidad, ¿esto qué quiere decir? Que el producto vectorial de los vectores tangentes TDU y TDB me dé igual a 0, pues simplemente eso lo único que significaría es que todo se aplasta, ¿sí? Todo se aplasta. Entonces, bueno, esto pues es que la función f sea de clase C1, que las componentes f coseno de x y f seno de x son de clase C1 también. Esto es por composición y producto, ¿sí? Sabemos que el coseno es diferenciable, sabemos que el seno es diferenciable, y dado que tenemos que f de f es una función de clase C1, pues es diferenciable también y continua, ¿no? Entonces, en este caso, estos dos componentes son de clase C1, ¿sí? Esto implica que la función phi es de clase C1 también, al menos, es de clase C infinito, pero al final es de clase C1 al menos. Y esto es sobre el conjunto D que hemos definido entre el intervalo A, B y el intervalo 0, 2pi. La condición que estamos diciendo para la suavidad es esta, ¿sí? Se tiene que verificar, pues, de alguna manera. ¿Para qué? Pues para que yo pueda definir cuánto vale el área. De otra manera no puedo saberlo, ¿sí? O podría saberlo, pero bueno, bajo ciertas restricciones. En ese caso se verifica al final, una vez calculada, la norma, ¿sí? Entonces, la hipótesis de que f sea mayor o igual que 0 es esencial. Si f cambia de signo, phi deja de ser inyectiva, ¿sí? Y la superficie se autointersecta, o sea, es a lo más sobre, ¿vale? Entonces es como que se retuerce. Es como cuando doblan una botella para tirarla, ¿sí? Pasa exactamente lo mismo.
le cambian la morfología le cambian la morfología del envase. En este caso derivamos a X con respecto de teta, ¿sí? Y, bueno, derivamos respecto a X con una constante teta. En este caso, la primera derivada para las componentes, ¿sí? Sería la derivada de f de x por el coseno. Entonces, t de u va a ser la parcial de phi con respecto de x. ¿Esto qué? Pues es la derivada de las componentes ahí definidas, en este caso con respecto de x, ¿no? Entonces, esto es para t de u, porque u habíamos dicho que en este caso sería t de x, que sería lo correcto. ¿Sí? Pero bueno. Luego tenemos la tercer componente, ¿sí? Que sería esta. Bien, derivamos ahora a teta y tomamos a x como constante, la primer componente, no depende de x, ¿sí? Entonces me da 0. La segunda, como es con respecto de teta, pues sería f de x seno de teta, y la segunda componente sería f de x coseno de teta. Entonces ya tenemos los dos vectores tangentes, que uno es con respecto a x y el otro es con respecto a teta, que este sería lo correcto. Y bueno, este sería ya completando las tres componentes. Aplicamos el producto vectorial. Ya ahí podrán darse cuenta que puede ocurrir, ¿sí? Para el conjunto de los valores que están definidos para el vector y, vamos a obtener el producto o la diferencia de los productos de este con este más este con este, ¿sí? Pues ahí se podrán dar cuenta que en el caso de la primer fila, ¿sí? Que es con respecto a y, es decir, la primer componente del vector que vamos a obtener para este producto vectorial va a estar definido en primer lugar para estos valores, que nos queda de esta forma, simplemente por, por distribución sacamos f de x y la derivada, y tenemos esto nos da 1, simplemente nos queda f de x por la derivada. Esa es la primer componente. En el segundo caso, ¿sí? Tenemos que calcular los valores para 1 y el f del coseno, y menos la derivada de f de x por el seno de x, y esto multiplicado por 0, porque ahí aparece el 0 en una cuestión. Entonces ahí, en este caso, nada más nos quedaría f de x coseno de teta, ¿sí? Y esto sería para la segunda componente. La tercera componente, pues es algo análogo, ¿sí? Pero en este caso obtendríamos menos f de x por el seno de x. ¿Sí están claros esos? Entonces ya tenemos la primera componente. Permítanme un momento. Teniendo estos tres términos, el producto vectorial lo vemos de esta forma. Ya con las tres componentes añadidas, obtenidas del cálculo del determinante. Y la primer componente ya no depende de teta. Y esto porque la identidad pitagórica canceló el asunto ahí. Las dos últimas componentes contienen seno y coseno de teta, y pues obviamente pueden volver a sumar, ¿no? Eh, calculamos primero la suma de los cuadrados, ¿sí? Pues simplemente al aplicar la norma al cuadrado, pues es
nada más esbozar todo en términos de la norma al cuadrado, o sea, cada una de las componentes al cuadrado, ¿sí? Y en ese contexto simplemente nada más recomponemos todo, sabemos, tenemos ahí f de x al cuadrado para estos dos casos. ¿Dónde está mi lápiz? Para estos dos casos, ¿sí? Dejando simplemente pues el caso de que este sea 1, entonces pues ya nada más eh, me quedaría la norma al cuadrado de f de x al cuadrado multiplicada por la derivada de f de x al cuadrado más f de x al cuadrado, pero esto implica que al tener f de x al cuadrado en ambos términos, puedo utilizar la distribución y factorizarlo, ¿no? Entonces ya con eso simplemente este sería el resultado o la resultante de este término. Lo único que me falta aquí es aplicar la raíz cuadrada, ¿sí? Y obtener esto, ¿sí? Entonces ya con esto podemos prácticamente ver lo que va a ocurrir. Como f de x es no negativa, ¿sí? Entonces basta simplemente con sustituir el valor absoluto de f de x por f de x, ¿sí? No hay más que decir ahí. Entonces, esto, como conclusión, el producto vectorial, o sea, la norma del producto vectorial o el módulo, como también se le conoce, del producto vectorial de estos dos vectores, es f de x por la raíz cuadrada de 1 más el cuadrado de la derivada de f de x. En algún momento nos podemos preguntar, ¿qué pasa si no se cumple la condición de que el producto vectorial no sea distinto de cero? ¿Cuándo puede ocurrir esto? Bueno, si observamos la fórmula, ¿sí? La única manera en la que esto puede ocurrir es cuando f de x es igual a cero. Ujú. Entonces, eh, el factor importante aquí es que el producto vectorial la norma del producto vectorial es igual a cero siempre y cuando f de x sea igual a cero, ¿sí? En este caso, bueno, f se anula a lo más en un conjunto finito de x en A, B, ¿sí? Entonces el conjunto, este conjunto, ¿sí? Es una, es una unión finita de segmentos verticales, ¿sí? Cada uno de medida cero. Entonces, conclusión, la superficie es suave a trozos, ¿sí? La definición se aplica. Por la definición, entonces, el detalle aquí, pues simplemente tomando el área de la superficie definida la clase pasada, en este caso sería para estos valores u y b o x teta, entonces, pues vamos a integrar primero con respecto a x, ¿sí? Entonces, la segunda derivada, bueno, la integral doble, ¿cuál segunda derivada? La integral doble de todo esto implica que pues nada más tenemos que tomar ¿cómo se llaman? Los límites de integración, ponerlos y utilizar Fobini, ¿no? Que sería esto, ¿sí? Y ya en este contexto, pues lo único que hacemos es calcular la integral de este bicho. Como es con respecto de teta, pues f de x y la raíz cuadrada de 1 más el cuadrado de la derivada de f de x se ven como constantes. Entonces, esto pues simplemente nos determina que obtendríamos el valor de 2pi, ¿sí?
Sacamos la integral, sacamos lo que podría parecer el integrando, pero no es el integrando, es simplemente se ve como una constante, y pues obtendríamos esto, ¿no? Este término, ahora sí, lo aplicamos al segundo caso o a la integral exterior, que también es como lo hemos llamado, y simplemente nos da esto. Al final obtendríamos esto, ¿sí? Y con eso, pues, hemos obtenido la integral, o bueno, la formulita esa que habíamos planteado para los sólidos de revolución, ¿no? Yo creo que si les presentamos esto a unos muchachitos de bachillerato, yo creo que van a terminar saliendo corriendo del salón, ¿no? Porque pues, es hablarles de normas. Pero fíjense que dentro del bachillerato en el que, bueno, del que yo vengo, hay una materia que se llama temas selectos de matemáticas y ahí dan una especie como de matemáticas avanzadas, entre comillas, ¿no? Que dan álgebra lineal y unas cositas que normalmente se ven aquí en la facultad, pero pues de una manera muy light. ¿No? Porque recuerdo eso cuando tomé esa materia y pues, la verdad no me acuerdo muy bien qué nos enseñaron, porque pues eso fue en otro momento. Pero bueno, teniendo esto, ya llegamos. Ahora, ¿qué sigue? Pues ver un ejemplo, ¿no? Yo les propondría pasar directamente a los ejemplos de la tarea para... De aquí sigue un ejemplo, ¿sí? Ustedes lo pueden ver en las notas. Voy a, ahora que pongan las notas ahí ¿cómo se llama? En la plataforma. Pueden descargarlos, pueden descargar la presentación o las notas. En las notas viene más estructurado esto. Y bueno, entonces me voy a pasar directamente a los ejemplos. ¿Sí? Vamos a desarrollar estos tres ejemplos. eh, ya para la tarea, ¿sí? Porque el objetivo era ver esto en la tarea. Como vamos a ver aquí un ejemplo de sólidos de revolución, por eso lo omito, ¿no? En cierta forma. Entonces, antes de que se aborde la segunda parte de la tarea, exponemos tres ejemplos, ¿no? Bueno, esto ya no es antes de que la aborden, ya la están haciendo, me imagino. Pero en este caso, bueno, la idea es apoyarlos más o menos, ¿no? ¿Cómo podrían plantear algunas cuestiones con respecto a la tarea, ¿no? De uno de estos, los tres ejemplos, en el caso del cilindro, este está orientado con un cilindro recto, con base, ¿sí? Y todo es trivial según esto, ¿no? Pero no es trivial. Una esfera, que sería en el segundo caso, y una superficie para sólidos de revolución. La superficie va a estar definida por y igual a la raíz cuadrada de x. Y bueno, ya de ahí vamos a deducir. Ya tenemos todo puesto, ¿no? Todos los ejemplos se aplican en este mismo como un paquetito. ¿Sí? Bueno, vamos a ver la definición de superficie parametrizada es esta. ¿Sí? Ya la hemos estado más que platicando. Ya sabemos quiénes son los vectores TDU y TDB. ¿Sí? Ya hemos definido hasta el cansancio la suavidad, ¿sí? Y el plano tangente, que sería, en este caso, definir el valor de n como el producto vectorial de los vectores TDO y TDB, y los valores de R menos R0, quienes en este caso sería definir R como X, Y, Z.
O sea, el vector x, y, z, ¿sí? Y R0 sería el vector x0, y0, z0, ¿sí? Pero obviamente estoy pensando en los términos donde R lo estoy viendo como el vector x aplicado a u, b. Y aplicado a U, B, y Z aplicado a U, B. ¿Sí? Esa es la idea. Entonces, obviamente, de ahí va a generarse el plano tangente. ¿Sí? Este, la definición de integral de área. ¿Sí? Ejemplo 1. Un cilindro recto, norma constante. Imagínense un cilindro cualquiera, o sea, una cubeta, lo que ustedes deseen tomar como cilindro, un cilindro cualquiera, ¿sí? Norma constante, integral, trivial, en este caso, ¿no? Ejemplo 2, una esfera de radio R con norma R2, seno de phi. Falla la suavidad en los polos, ¿sí? Porque ahí, bueno, normalmente se toma la esfera agujerada para hacer cálculos, ¿no? Porque en los polos, en este caso las normas, más bien los vectores, los planos tangentes sobre los polos son horizontales. Y en esos contextos, pues la norma sería cero. Por eso ahí falla la suavidad. Y ustedes me preguntarán, bueno, pues es que es una esfera suave por todos lados. Pues sí, pero solo en los polos, da la casualidad que el plano tangente que nosotros calculemos sobre cada uno de los polos me determina una norma, ¿sí? Una norma de los vectores que podría yo obtener ahí como vectores tangentes, ¿sí? Igual a cero. El ejemplo 3, superficies de revolución. Cierre la tabla comparativa, bla, 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 ¿no? Cilindro circular recto. Ese es el problema. ¿Sí? Vamos a tomar un radio, un cilindro de radio R positivo, ¿sí? Con una altura H positiva, parametrizado, ¿sí? De esta forma. Eso me genera un cilindro, ¿sí? ¿Cómo lo estamos viendo? Bueno, estamos viendo que vamos a tener primero en la base del plano XY una circunferencia y una altura que va a estar definida por el valor B. ¿Qué se pide? Bueno, curvas, coordenadas, vectores tangentes y vector normal. ¿Sí? Vamos a tomar una norma con los vectores y vamos a verificar la suavidad de la superficie. El plano tangente, ¿sí? Para un punto en particular, como vamos a definir aquí, pi sobre 2 y h sobre 2. ¿Sí? Que en ese caso vamos a obtener la resultante para aplicar el punto ahí en esa parametrización que estamos dando, en esta, ¿sí? 0, R y medios. Perdón, H sobre 2. Área lateral del cilindro mediante la definición de integral, ¿sí? Y verificación con la fórmula clásica, ¿sí? De que obtenemos, que podemos calcular para un cilindro en los términos de 2 pi RH. Porque este ejemplo, el cilindro es la superficie de revolución más sencilla que podemos nosotros encontrar, ¿sí? ¿Por qué? Porque pues tomamos un punto sobre el plano XY, lo giramos, o más bien una recta constante, ¿sí? Y lo hacemos girar y pues obtenemos esa
superficie, ¿no? O sea, en este caso, es para una función constante f de x, en pocas palabras. Todas las, todas las cantidades aquí, pues, son nobles, o sea, son expresiones sencillas. No nos generan mucha dificultad. Lectura geométrica de la parametrización. Aquí ustedes se podrían preguntar, oye, entonces vas a usar la formulita anterior. No, porque ya dimos una parametrización. ¿Sí? Que podríamos usarla, pero bueno. Podríamos buscar una reparametrización de esa parametrización que dimos para bajarlo a una función f de x. ¿Sí? Pero bueno, U recorre el ángulo en torno al eje z, ¿sí? B recorre la altura. Las curvas coordenadas son circunferencias horizontales, ¿sí? Que se van moviendo con respecto al valor de B que vayamos nosotros obteniendo. Generatrices verticales al fijar U, ¿sí? Plan en 5 pasos. Vamos a definir curvas coordenadas, identificar las dos familias. Vamos a derivar componentes. Esto, pues T de U y T de B. Ya tenemos la parametrización. Vamos a calcular el producto vectorial. Obviamente tenemos que calcular el plano tangente sin sustituir en el punto que vamos a dar. Vamos a, el que ya dimos. Y vamos a aplicar la definición de integral para obtener el valor del área, ¿no? Fijamos, en este caso, ¿sí está claro hasta aquí? Ahorita nada más he dado la introducción. Ahorita ya vamos a los cálculos. Entonces, tomamos B y la fijamos con B0. Aquí, ¿qué es lo que está pasando? Cuando nosotros fijamos uno de estos términos, recuerden que lo que obtenemos para el conjunto D, que en este caso podría ser un rectángulo, ¿sí? Si yo fijo cualquier punto aquí, lo puedo ver como U0, B0, ¿sí? Si yo fijo B0, obviamente, ¿qué es lo que obtengo? Pues lo que obtengo es un movimiento en términos de U. ¿Alrededor de dónde? Pues del intervalo A, B, ¿sí? Porque esto se mueve en horizontal sobre un punto fijo. Este sería B0. Entonces, ¿esto qué me genera? Esto me genera una curva sobre la superficie definida. Así. Podría ser así. ¿Sí? Y si fijamos ahora, pues en este caso, U0, el movimiento va a ser vertical, ya no horizontal, porque ahora la variable va a ser sobre B, dentro del intervalo C, D. Y en ese contexto, pues me genera otra curva, ¿sí? Y en esos términos es como vamos a obtener la curva alfa con respecto a B0 para los valores de U como variable, ¿sí? Y luego va a venir beta, ¿sí? En ese caso, para obtener la curva con respecto a el término B. ¿Sí está claro esto? Esto es importante, porque de aquí van a salir los vectores tangentes. ¿Sí? Entonces, una vez que tenemos, lo voy a ver así. Me paro en un punto, aquí. ¿Sí? Y aquí se genera un plano tangente. Digo, ahí está medio chafa mi dibujo, ¿no? Como siempre. Pero la idea es que en ese plano tangente, esas curvas, pues pueden ser algo así, y otra que corte, pues no sé,
algo así, ¿no? En ese punto. Entonces, aquí voy a obtener un vector tangente así y otro vector tangente así, con un ángulo definido. ¿Sí está claro? ¿Sí se entiende? Porque te veo así como que... Eh, estás remasterizando tu cerebro mi imagen. Estás renderizando tu cerebro mi imagen, chava, ¿no? Eso es lo que... no, está bien porque pues, mis dibujos no son los mejores. Ya no me dio chance de preparar la verdad se me olvidó hacer bueno, estos vienen en las notas, pero al pasarlos, algo me desconfiguró el Beamer y dije, ay, no, ya vámonos. Pero bueno, aquí una generatriz vertical y tenemos una generatriz horizontal, ¿sí? Entonces, las dos curvas se cruzan en este punto dentro de la superficie, ¿sí? Ese punto que yo les dibujé ahí a un lado, ¿sí? Déjenme hacer el dibujo un poquito más, supongamos que está aquí el punto, no en la orilla. Entonces, esas curvas, esta podría ser alfa, obviamente rodea todo el cilindro y la otra viene por acá, ¿no? Porque pueden tener muchas formas las curvas. Entonces, pero al final rodean todo el cilindro. Entonces, estas curvas, este sería mi punto phi de U0, B0. ¿Sí? Y obviamente en ese contexto, pues yo puedo tener mi vector tangente, déjenme ver aquí los colores, este vector tangente acá, no se dejó, ahí está, ahora sí. Este vector tangente en azul y este vector tangente también en azul. Que pues este podría ser TDU y este TDB, ¿sí? ¿Quién es TDU? Pues saldría de aquí y TDB saldría de acá. No es que sean, más bien se dirigirían hacia estos vectores, ¿sí? Como vectores directores, porque estas son las parametrizaciones de esas curvas, ¿sí? Los vectores tangentes salen a partir de obtener esto. Entonces, yo creo que ahí se ve más claro, ¿no? Y obviamente aquí ya puedo yo generar mi paralelogramo, y bueno, y ya todo lo que... Ajá, sí. De hecho, tengo ganas de hacerles un pequeño video donde ustedes obtengan en GeoGebra cómo hacer estas superficies y a partir de ahí, ustedes generar las entradas para meter ahí cualquier superficie y cualquier vector o cualquier par de vectores y obtener ahí el plano tangente. Estaría bien, ¿no? Entonces, déjenme ver si lo puedo hacer estos días, porque sí está interesante. Pero bueno, teniendo esto, ¿alguna duda hasta aquí? ¿No? Bueno, entonces, vamos a derivar, obviamente, con respecto de U y con B constante. Entonces, esto es para obtener T de U, ¿sí? Este sería el vector T de U. Como ves, como es con respecto de U, en este caso, pues me tiene que dar 0. Para el otro caso, con respecto de B, ¿sí? Teniendo las componentes menos y R coseno, pues obviamente B0. Ahora vamos a derivar a B con respecto de B y vamos a tener un constante. Entonces, las dos primeras componentes, ¿sí? Son 0, ¿sí? Porque como son con respecto de B, pues no, nomás no.
y simplemente tenemos a b en el último término, entonces ahí es 0. Entonces, TDB es el versor vertical con respecto a Z. Esto refleja la generatriz de una recta vertical. ¿Sí? Entonces tenemos para el producto vectorial de los dos vectores tangentes esto. ¿Sí? Y en este caso, la componente, ¿sí? Para la primera fila sería R coseno de U, ¿sí? La segunda componente sería R seno de U y la tercera componente sería 0, ¿sí? Recuerden, primero es esta con respecto a estos dos, este con respecto a este y este con respecto a estos dos, ¿sí? En la segunda, en la última componente, por eso me da 0. ¿Sí está claro? Entonces, el vector normal, como lo hemos definido, n de u, b, que está representado por el producto vectorial de estos dos vectores, que es el r coseno de u y r seno de u, 0. La lectura geométrica, la componente z es nula, ¿sí? En el plano XY, esta apunta en la misma dirección que el punto, que en el punto R coseno de U, R seno de U. ¿Sí? O sea, esto lo podemos, simplemente se aplasta sobre el disco, ¿sí? En la base, en el plano XY. Entonces, es decir que N es el vector radial que apunta hacia afuera, ¿no? Del eje. Entonces, nota importante, coincide exactamente con la intuición geométrica del cilindro. ¿Sí? Y la norma de esto, pues, es simplemente aplicarlo de esta forma. Sacamos R, el resultado es R cuadrada. ¿Sí? Y la norma como tal del producto vectorial de estos dos vectores es R. Punto. ¿Sí? Entonces, con esto podemos verificar que la suavidad se cumple para la superficie del cilindro, para toda la superficie. No tomamos en cuenta las tapas, ¿sí? Sino nada más la superficie del cilindro. ¿Y por qué? Porque R tiene que ser positiva. Entonces, con eso se garantiza la suavidad a todo el interior del cilindro, ¿sí? ¿Esto qué quiere decir? Que nos enfocamos para el intervalo, perdón, para el abierto del conjunto D, ¿sí? Que es donde es diferenciable nuestra parametrización. Ya que tenemos todo en orden, sustituimos U0 por pi medios y B0 por H sobre 2. Entonces, bueno, ya habíamos visto esto un poquito antes en la introducción, ¿sí? Simplemente sustituimos estos valores. Para R en pi medios esto me da 0 y para el seno en pi medios pues me da 1. Tomándolo y aplicándolo al vector normal, obtengo esto. ¿Sí? Y esto es para aplicarlo dentro del contexto de la ecuación del plano tangente. ¿Sí? Esto es para obtener el plano tangente. ¿Sí? Entonces, simplemente desglosamos los valores que hemos definido y sustituimos. Aplicamos el álgebra ahí del producto interior.
Recuerden que este es un producto interior, ¿sí? Entonces, pues simplemente es a la resultante, y igual a R. ¿Sí está claro? El plano tangente es y igual a R, ¿sí? Es un plano vertical paralelo al plano XZ. La coherencia geométrica del cilindro toca el plano, toca al plano y igual a R a lo largo de la generatriz, ¿sí? Que es la que da vueltas. Bueno, ahí está el conjunto, ¿no? Que sería la generatriz, ¿no? Se deja se aleja del plano, ¿sí? En las direcciones más menos y. Es exactamente lo que la intuición esperaba. Entonces, verificación de la hipótesis, phi es, ya lo habíamos dicho, es de clase C infinito, ¿sí? Ahora, ya calculamos el plano tangente, ahora vamos a calcular el área de la superficie, ¿sí? Entonces, la idea es aplicarlo, obviamente, para el dominio. Ya hemos verificado todos estos valores ya, ¿sí? Entonces, sabemos que es de clase, al menos de clase C1, es suave por lo que ya hemos trabajado, ¿sí? El conjunto D está acotado, es Jordan medible. Tenemos todas las cartas para aplicar la formulita del cálculo de áreas para superficies parametrizadas, ¿sí? Y entonces el integrando lo vamos a, pues a resolver por medio de Fubini. En este contexto, pues simplemente sustituimos los límites de integración porque ya están dados precisamente por la misma connotación que dimos para el dominio D, que está de 0 a 2pi y de 0 a h. Entonces en esto, pues simplemente sustituimos, aplicamos las integrales para un caso y para el otro, y así queda, ¿no? El área, al final, es muy simple de calcular de esta forma, ¿sí? Lo complicado aquí es todo el análisis que hicimos antes, ¿sí? Ahora, ¿se puede hacer lo mismo de otra forma? Por supuesto, ¿sí? Eso nada más es para ejemplificar que se puede obtener exactamente lo mismo por este medio, ¿sí? Ahora, para cálculos de áreas, esto es más eficiente, ¿sí? Obviamente tienen que meter todos los parámetros, teniéndolos en cuenta dentro del cálculo de por ejemplo, si ustedes quieren desarrollar un algoritmo para calcular, por ejemplo, el área máxima, ¿sí? De un cilindro para un contenedor de agua o para un contenedor de líquidos que pueden ser también hidrocarburos o químicos, pues también esto podría servirles nada más como ejemplo, ¿no? Bueno, esto ya. Coincidencia con la geometría elemental, bla, bla, bla. En el caso del límite, cuando h tiende a cero, ¿qué pasa cuando el límite de r tiende a cero? Análisis dimensional, ¿sí? Longitud, producto, longitud, ¿no? Al cuadrado. Coherencia del plano tangente. Bueno, la definición de integral recupera mecánicamente la fórmula que pues ya tenemos definida para el cilindro, ¿sí? Que se obtiene desde el bachillerato, ¿sí? Eh,
el uso de la identidad pitagórica. El integrando es constante. Y bueno, esto es lo que hace que la fórmula sea base por altura. Nada más. Bueno, ¿alguna duda hasta aquí, jóvenes? ¿No? Bueno, vamos a tomarnos 5 minutos, ¿sí? Porque voy a 1000 por hora, entonces ahorita me quiero aceptar tantito y ahorita regresamos con los otros 2 ejercicios y ya, para terminar esta clase. Vamos a continuar, jóvenes. ¿Alguna duda de lo anterior? ¿No? Ok. Bueno, en este caso, ahora vamos a ver una esfera de radio R. La parametrización de la esfera está definida por phi tomando dos ángulos, ¿sí? Esto ya lo vimos cuando explicamos las coordenadas esféricas, ¿sí? Cómo se genera la esfera a partir de estos bichos, ¿no? Entonces, aquí pues es una esfera de radio R que puede ser 1, ¿sí? Para teta vamos a tomar los valores de 0 a 2pi y para phi vamos a tomar los valores de 0 a pi. Ajá. Entonces, esto para definir el conjunto D, que es otro rectángulo. ¿Sí? Este es otro rectángulo. La esfera, pues es toda la esfera. ¿Sí? Aquí, ¿qué es lo que vamos a calcular? Pues calcular los vectores tangentes, T de U y T de B, o T de teta, T de phi, que es también, tomando en cuenta que U es teta y B es phi. En este caso, pues vamos a calcular, después de obtener estos vectores, el producto vectorial, vamos a calcular también la norma y vamos a aplicar esta definición para calcular el área y reproducir Fubini. ¿Sí? Y pues verificar que el área de la superficie simplemente es algo que ya conocemos. De hecho, ayer calculamos, hicimos un ejemplo, ¿sí se acuerdan? Que era 2πr, que fue uno de las resultantes de los ejemplos que vimos a mano. Lo nuevo respecto al cilindro, ¿sí? Esta es la primera superficie del curso para la que la parametrización falla, la suavidad. Otra vez, la suavidad aquí, todo el tiempo dando lata, ¿no? Pero ya sabemos que en los polos, pues esto no cuaja. Simplemente porque los planos tangentes son cero. Bueno, los vectores ahí me da un vector nulo. En este caso el seno en phi es 0, ¿sí? Ahí los meridianos se encuentran. Nota importante, la superficie sigue siendo suave a trozos en el resto de la superficie, valga la redundancia, ¿sí? Lo característico, bueno, antes de entrar aquí, el detalle estriba, ¿sí? Que toda la superficie es suave dentro del abierto del conjunto D, ¿sí? Porque en la frontera, que es la trayectoria que rodea al vector D, esa trayectoria, pues esa trayectoria que rodea al vector D, que es la frontera, ¿sí? Ahí se aplastan los polos, ¿sí? Bueno, lo característico de la simetría rotacional en el cálculo de la norma del producto vectorial aparecerán dos cancelaciones pitagóricas. Es con relación
a la formulita esta, ¿no? Predicción del integrando final va a ser R2 por FIS. Bueno, esto lo tuvimos ya de una vez que obtuvimos los cálculos, ¿no? Depende de phi, pero no de teta. ¿Sí? Refleja la simetría rotacional alrededor del eje Z. El plan es en 5 pasos. Derivar phi para obtener los vectores tangentes. ¿Sí? Determinamos formal de 3 por 3. ¿Sí? Con simplificaciones trigonométricas. La norma, obviamente hay que calcular el producto vectorial de estos dos vectores, calculamos la norma, vemos que falla ahí en los polos, esto ya lo dije, y Fubini, bueno, integramos dos veces. Derivamos primero con respecto de teta y tomamos a phi constante para obtener primero la componente, ¿sí? Entonces, vamos a derivar parcialmente con respecto de teta la primer componente de R seno de phi coseno de teta, que es el primer término de la componente. Entonces, en este caso, pues nos da menos R seno de phi, seno de teta. La segunda componente, ¿sí? Que sería la parcial con respecto de teta de R seno de phi, seno de teta, y en ese caso tendríamos R seno de phi coseno de teta. Y esta sería la resultante porque la última no está en correlación con teta. ¿Sí? Simplemente se da cero, ¿no? Nosotros podemos sacar R seno de phi. Es en este caso donde se puede ver que ya se vislumbra algo relacionado con la predicción que dimos, ¿no? Que no es predicción, es simplemente una resultante. Bueno, ahora vamos a calcular las parciales de las componentes con respecto de phi y vamos a tomar a teta como constante. Entonces, aplicamos la parcial de R seno de phi coseno de teta con respecto de phi y pues eso es R coseno de phi coseno de teta. En el otro caso, la resultante sería R coseno de phi seno de teta. Y por último, no se da cero porque aquí sí phi está trabajando y la resultante sería menos R seno de phi. ¿Sí? En este caso el vector tangente P de B, o en este caso sería T de phi, sería R coseno de phi, coseno de teta, coseno de phi, seno de teta, menos seno de phi. Aplicamos el determinante para el producto vectorial, ¿sí? Y obviamente, ya sabemos que vamos a obtener aquí, nada más es el producto de estos dos. Con para pues simplemente es el producto de con ¿sí? Y la otra, pues sería obviamente con y con ¿Está claro? Entonces, bueno, en la estrategia es desarrollar la primera fila, calculando cada componente. Para la primera cancelación pitagórica aparecerá ahí K, ¿no? Que en este caso sería, pues simplemente aplicar esto, nos da esto, ¿sí? Esto es para la primer componente, para I, ¿sí? Ahora, para J sería, la otra que les había explicado, ¿sí? Nos queda esta como resultante, que, bueno, hay que hacer el producto, ¿no? De estos dos, y nos queda R cuadrada seno cuadrado de phi seno de teta. Teniendo esto ya, vamos a calcular la tercera
el tercer con respecto de K, ¿sí? Que es donde ya tenemos los dos productos, ¿sí? Y aquí vamos a aplicar una cancelación con la componente de en seno cuadrado de teta, coseno de teta, ¿sí? Y con esto eliminamos a teta de esta parte, ¿no? Y nos queda todo en términos de phi, al menos este término, ¿sí? Y en este caso, las componentes del producto vectorial me quedarían de esta forma. Menos r cuadrada seno cuadrado de phi, coseno de teta, r cuadrado, menos r cuadrada, seno cuadrado de phi, seno de teta, y menos r cuadrada, seno de phi, coseno de phi. Podemos extraer r coseno, r cuadrada, o menos r cuadrada, seno de phi. ¿Sí? ¿Alguna duda hasta aquí, muchachos? ¿No? Ok. Entonces, hay que calcular la norma del producto vectorial, ¿sí? Se expresa de esta forma, ¿sí? Entonces, pues simplemente aplicamos la algebrita que tenemos que hacer ahí dentro, obtenemos simplemente en la primera resultante, pues 1, y luego en la segunda resultante, o sea, estamos aplicando aquí dos veces la identidad trigonométrica, ¿no? De los cuadrados del seno y del coseno. Entonces, al final, no se cancela nada, simplemente el producto vectorial o la norma del producto vectorial de los dos vectores tangentes es 1. ¿Sí está claro? Y a partir de ahí, como nosotros habíamos extraído este término, ¿sí? Pues, ustedes a lo mejor se quedan pensando, oye, a ver, tranquilo, tranquilo. ¿Qué pasó? Lo que estábamos calculando es la norma de esto, porque este es un escalar. ¿Sí está claro? Porque a lo mejor ahí les surge la duda, también a los compañeros de allá en línea, ¿no? Después, a ver, uy, ¿qué pasó ahí? ¿Cómo que? Primero le da uno y luego me dice que es, bueno, es por eso. Exacto. Sí, porque tienes que aplicar la raíz cuadrada a todo, pues obviamente sale en valor absoluto eso. Ya, eso es todo. ¿Sí? Este, bueno, teniendo esto ya en cuenta, esto va a simplificar mucho los cálculos. ¿Sí? Lo latoso es calcular hacerlo a mano, calcular las derivadas, hacer el producto vectorial, eso es lo latoso. Ya la integral prácticamente es la cereza en el pastel, ¿no? Porque, bueno, como phi está entre 0 y pi, el seno es positivo, ¿sí? Así que, bueno, pues el valor absoluto de este bicho, pues es exactamente lo mismo que el seno de phi. ¿Sí está claro eso? ¿Sí? Recuerden, esta sería la primera parte de 0 a pi del seno, para los que duden todavía de esta cuestión. La segunda parte ya va por abajo y esa es la negativa. Bien, entonces, en este caso, ya en el contexto general, la norma de todo esto me va a quedar r cuadrada seno de phi. Y bueno, cuando este bicho es 0, pues en los polos, ya lo habíamos dicho. ¿Sí? Esto sí, solo si r al cuadrado del seno de phi es 0. R no puede ser 0, ¿por qué? Porque es positivo. Pero el seno sí.
¿Sale? En 0 y en pi. ¿Sí está claro? Es ahí donde se hace 0. Cuando phi vale 0 y cuando phi vale pi. Ok. Serían los resultantes. Entonces, nota importante, falla de la parametrización versus suavidad geométrica en los polos. ¿Sí? Phi deja de ser suave en los polos, PDU igual a 0. Y por otro lado, la esfera como objeto geométrico es perfectamente lisa en los polos. ¿Sí? No tiene picos, ni esquina, ni nada. Es suave, pero el problema es la vertical, la horizontalidad que tienen ahí los vectores, ¿no? Entonces, la falla es de la parametrización, no de la superficie. ¿Se podría buscar otra parametrización? Pues sí, donde no falle. Pero bueno, ahorita la idea es, en los polos todos los meridianos se cruzan, pues ahí es en un punto, ¿no? Todo se cierra en un punto. Todos los pares, 0, teta, 0, se mapean al mismo punto, 0, 0, R. Entonces el conjunto donde falla es este. Y tiene medida de Jordan 0 en D. O sea, porque es la frontera del conjunto D. Es lo que les decía. ¿Sí? Con eso se verifica. La definición de área de superficie suave a trozos absorbe exactamente este caso. ¿Por qué? Porque la medida de Jordan es 0. Entonces el área se da sobre donde sí podemos calcular, o más bien donde el producto vectorial no es un vector no nulo. ¿Sí? Y justo ahí en la frontera, pues no pasa nada porque ahí la medida es 0. ¿Sí? Bien, verificación de hipótesis, es de clase C infinito y ahora es suave en todos lados, menos en los polos, pero bueno, no pasa nada, ¿sí? Porque ahí la medida es 0. Entonces, vamos a aplicar la formulita del área de superficies parametrizadas, que es la integral doble de la norma de este bicho. Sustituimos los valores de D que están definidos por este producto vectorial y los valores que obtuvimos de el producto vectorial de la norma, ¿no? O la norma del producto vectorial o el módulo, con respecto de teta, con respecto de phi. Este sería ya aplicando la integral, ¿sí? Con respecto de teta, al principio pues sacamos r cuadrada y el seno de phi, porque aquí lo vamos a aplicar con respecto de teta. Entonces, la integral pues obviamente me daría 2pi multiplicado a esto, ¿no? Vamos a tomar eso como integrando de la segunda integral, pero ahora con respecto de phi. En este caso sí va a afectar al seno, pero estos dos bichos salen. ¿Sí? Y en el caso de obtener esto, pues simplemente me da 2. ¿Por qué? Porque en el seno, aplicado a phi, en 0 y en pi me da 1. ¿Sí? Obviamente, perdón, es que en el seno no me da dije seno. En el seno, en el 0 y el 1 me da 0, pero como ya integramos, es en el coseno, ¿sí? Es que me quedé aquí, ya no vi el de abajo. Bien, ya teniendo esto, obviamente aquí sí,
Entonces, esto pues me garantiza el resultado que es 4pi por r al cuadrado. Y bueno, esta es otra forma de obtener el área de la esfera. ¿Sí? Yo creo que ya con esto ya más o menos se pueden ir dando una idea de lo que se busca, ¿no? En la tarea. Vamos a ver el último caso. El área de la esfera es esto. No voy a brincar todo esto y vamos a pasar directamente a la superficie paraboloidal. Vamos a considerar una curva, ¿sí? De la forma y igual a r de x coseno, perdón, me quedé con lo anterior, con x entre 0 y 4. Recuerden que una curva de esta forma en el contexto, en este contexto sería algo así. ¿Sí? Y si lo giramos, obviamente obtendríamos la contraparte, algo así. Sí, obtenemos un paraboloide acostado. ¿Sí? Entonces, al rotarla alrededor del eje X, se genera una superficie paraboloidal. Ay, lo dije bien, normalmente se me lengua la traba aquí. Entonces, el paraboloide acostado abriéndose hacia el lado positivo, ¿no? De X. Que podría ser el lado inverso, que podría ser vertical, hacia arriba, hacia abajo, pues sí se puede. Y la resultante es la misma, nada más cambian las variables y todo es lo mismo. ¿Sí? Bien, entonces, ¿qué se pide? Construir la parametrización como lo hicimos para obtener la formulita. ¿Sí? Aquí vamos a aplicar la formulita que vimos al principio. ¿Sí? Vamos a calcular los vectores tangentes, obviamente, en U y en B, que en este caso sería x teta. Vamos a calcular la norma, vamos a ver la discusión sobre la suavidad, esto todo el tiempo aparece. ¿Sí? Y vamos a aplicar nuestra formulita que obtuvimos al principio. ¿Sí está claro? Y vamos a evaluar y verificar. Eso ya es este, omitible. Bueno, ¿qué es lo que tenemos? Para x igual a 0, ¿sí? F de x igual a la raíz cuadrada de x tiene tangente vertical. Ese es un problema. ¿Por qué? Exacto. En el vértice vamos a tener un problema con la suavidad. ¿Sí? Porque los vectores ahí son de 90 grados. O sea, el vector tangente que surja de ahí va a ser de 90 grados. La vertical no me da, no está definida a 90 grados la derivada. ¿Sí está claro? O sea, la tangente en 90 grados no está definida. ¿Sí? O en pi. ¿Sí? No, en pi medios. En 0 y pi medios. Bien. Entonces, ese sería el único detalle. Pero, bueno. Entonces, lo que esto significa es que este factor, que es el que está dentro del integrando, ¿sí? No es acotado en x igual a 0, ¿sí? Entonces, la integral parece ser impropia en ese punto. Pero es un punto exactamente, ¿sí? O sea, todo se cierra ahí, en ese punto, ¿sí? Y el plano tangente que va a surgir en ese, en ese vértice es vertical.
Bueno, aquí dice parece ser impropia, pero no es impropia. ¿Sí? Nota importante, cancelación, clave. El factor f de x raíz cuadrada se anula con la fuerza suficiente para cancelar la singularidad. Ahí. El producto de f de x por f' de x es este. Es un medio. ¿Sí? Una constante, ¿sí? Por eso, en este caso, la norma del producto vectorial resultará acotada cerca del origen. ¿Sí? Eh, para valores muy chiquitos, vamos a tener siempre un término donde esto va a ser distinto de cero. O sea, el producto vectorial va a ser distinto de un vector nulo. ¿Sí? Entonces, nota importante, este patrón es típico cuando la curva generatriz toca el eje de revolución, ¿sí? Con tangente vertical, ¿sí? Entonces, pero en ese punto es como el caso de los polos, ¿sí? Todo se cierra ahí, pero es un punto nada más. Todo lo demás, la medida que se dé ahí es cero. Todo lo demás se aplica, ¿sí? Entonces, plan de 5 pasos, parametrización canónica del sólido de revolución alrededor del eje X, ¿sí? Calcular los vectores tangentes y el producto vectorial de estos dos, verificar la norma, aplicar la norma clásica, ¿sí? Evaluar por sustitución observando la cancelación, ¿sí? Y vamos a verificar numéricamente esto, ¿no? Adoptamos una parametrización canónica con respecto al eje X. Tomamos y igual a f de x, que es igual a la raíz cuadrada de x, ¿no? En ese contexto, como ya habíamos discutido, ¿sí? La parametrización era era x, f de x coseno de teta, ¿sí? Y f de x seno de teta. En este caso estamos sustituyendo f de x por la raíz cuadrada, simplemente lo aplicamos. ¿Sí? El dominio va a estar de 0 a 4 y el otro intervalo está definido por teta para esa rotación de 0 a 2pi. Y cada x0 entre 0 y 4 aporta una circunferencia transversal. En el punto x igual a 0 no tengo rotación. Bueno, no puedo hablar de rotación específica ahí, porque el punto es una rotación sobre un punto. La rotación es nula. ¿Sí? Saliéndome de el primer término, si podemos hablar de un primer término después del el cero, ahí es que es absurdo hablar de un primer término. Es que tenemos el intervalo abierto en el 0 hacia el 4. ¿Sí? Abierto. ¿Sí? Entonces es el intervalo abierto entre 0 y 4. En la frontera, o sea, en la circunferencia final, bueno, ahí también aplica. ¿Sí? Porque es una circunferencia también. Pero bueno, en ese caso, en el valor inicial aquí pasa esto. ¿Sí? Ahí voy a poder aplicar la formulita, en el punto no. Pero bueno, eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Entonces, dentro de ese intervalo o dentro de este contexto, puedo calcular las parciales, ¿sí? Ya una vez teniendo la parametrización, ¿sí? Vamos a calcular la parcial de phi con respecto de x, recordando que la derivada de f de x es esto,
¿sí? Simplemente sustituimos. En el primer caso de la primer componente me da 1, en el segundo caso me da el coseno de entre 2 veces la raíz cuadrada, ¿no? De x, y lo mismo para el seno. ¿Esto qué implica? Esto va a ser igual a lo que ya habíamos definido anteriormente para el caso general. En el caso de la derivada de la parametrización phi con respecto de teta, o sea, las derivadas parciales, en el primer caso es 0, porque es con respecto de teta, y tenemos x nada más ahí. En los siguientes casos, pues tenemos que derivar el coseno y el seno, ¿no? Bueno, ahí está el dato. Y esto sería lo que obtendríamos en las componentes, ¿sí? La primer componente, va a estar definida, como dice aquí, por el producto de la f de x, producto de f de x. ¿Esto de dónde salió? ¿Sí se acuerdan? ¿Sí? Recuerdan que se canceló por medio del coseno de teta y el seno de teta al cuadrado, entonces nada más me queda este f de x. Con esto, al ver que f de x es la raíz cuadrada de x y la derivada de f de x es un medio de la raíz cuadrada de x, pues esto me da un medio. ¿Sí? Con ese contexto, el producto vectorial me queda de esta forma. ¿Sí? Obviamente hay que calcular las parciales, ¿sí? ¿Quién sería, en este caso, hay un 0 por ahí, ¿sí? De ahí se va a deducir todo esto, ¿sí? De hecho, ya habíamos obtenido esto, nada más es el formulazo. ¿Sí se acuerdan? Sí. Sí, esto lo obtuvimos al principio, ¿sí? Entonces estamos aplicando el formulazo prácticamente, ¿no? No estamos en ingeniería mucho. Entonces, nada más es como detalle. Esto ya lo demostramos. Bien, entonces la norma de este producto vectorial al cuadrado es esto. El cuadrado del primero más x, porque ahí se aplica la raíz cuadrada al cuadrado, me da x. El coseno al cuadrado, x, por lo mismo, por el seno al cuadrado, eso me da 1. Que en este caso sería un cuarto de x, ¿no? Y recordar que aquí estábamos aplicando el cuadrado por fuera. Para tener el producto o la norma del producto vectorial como tal, tengo que aplicar la raíz cuadrada. Entonces aquí es donde ya obtengo este bicho de aquí, ¿no? Simplemente. Me imagino que hasta aquí no hay. ¿Qué pasó? Mira, aquí está el cuadrado, la norma, ¿no? Aquí estoy aplicando el cuadrado de la primer componente, el cuadrado de la segunda componente. Aquí me estoy brincando 2 pasos, más o menos, ¿sí? Porque esto obviamente sería la raíz cuadrada de todo esto al cuadrado. Lo mismo para acá, ¿sí? Es acá al cuadrado, que es la raíz cuadrada. Simplemente cuando entre el cuadrado, pues obviamente se simplifica esto y aquí me queda el cuadrado, ¿sí? En los dos casos. Y pues nada más sacas el término x y pues te queda esto. ¿Sí queda más claro ahora? Ok, entonces en ese contexto, ahora sí, lo aplicas o le aplicas la raíz cuadrada a estos dos bichos,
Esa sería la resultante. ¿Sí? Bien, entonces en ese contexto me queda o la fórmula general que obtuvimos en algún momento era esta, ¿sí? Pero como ya hicimos los cálculos, pues este sería el resultado. Ujú. ¿Sí? Y bueno, otra vez, ¿no? Y bueno, coincide el caso general con el cálculo que acabamos de hacer. Esto nada más es para verificar. Nota importante, por separado, dos comportamientos opuestos. En el caso de cuando x tiende a 0, ¿sí? F de x tiende a 0, ¿sí? Por la misma forma que tiene. Y en el caso de la raíz cuadrada de 1 por la derivada al cuadrado de f, tiende a infinito, por este caso. ¿Sí? Pero en el producto se cancelan. Me da una constante. Con esto podemos ver que el producto o la norma del producto vectorial es acotado. Cerca del origen, nada más. ¿Sí? Aunque sus dos factores por separado no lo sean. ¿Esto qué implica? Bueno, implica que, pues obviamente, el producto vectorial va a ser positivo, ¿sí? Fuera del origen. Y ya con eso podemos garantizar que la parametrización es suave, ¿sí? En todo el dominio. Es notable a pesar de que la tangente vertical de la curva generatriz, la parametrización de la superficie no falla, en la suavidad no falla, ¿sí? Pero bueno. Verificación de la hipótesis está dada. Tenemos que en el caso de todo el intervalo, 0,4 es de clase C1. La función f es positiva por la misma forma de la función. El integrando, que es el que vamos a aplicar, es la raíz cuadrada de 1 más 4x entre 2, todo eso. ¿Sí? Y aplicamos la formulita que obtuvimos al principio. Simplemente la aplicamos. Sustituimos todo ese término y sacamos el término de un medio. Eso se simplifica con el 2 de afuera. Y me queda pi por esto, ¿no? Que esto se resuelve por un cambio de variable, ¿sí? Donde tomamos w igual a 1 más 4x, ¿sí? Donde la derivada o donde el diferencial de w es 4 veces el diferencial de x, que en este contexto el diferencial de x es igual a el diferencial de w entre 4. Sustituyendo, pues simplemente obtenemos, obviamente hay que tomar los valores y hacer los cambios para los límites de integración, ¿sí? Sustituimos el 0 en W, bueno, sustituimos el 0 en X y el 4, ¿no? Y de ahí obtenemos el 1 y el 17. Y hacemos la sustitución por W, entonces esto ya se simplifica muchísimo y este sería el resultado, 3 medios, esta sería la integral impropia, ¿sí? De 2 tercios, ya había hecho 3 medios, 2 tercios de W a la 3 medios. Evaluamos los límites de integración en este contexto, juntando con el producto de un cuarto, ahí para lo que ya integramos impropiamente, y la resultante sería esta.
¿sí? Ese sería el valor del área de superficie de la rotación de de la función f de x, ¿sí? ¿Sí? Ahí está. Entonces, bueno, con el valor de raíz de 17 igual a 4.1231 aproximadamente, multiplicado por 17, pues nos da aproximadamente eso, ¿no? Menos 1, pues sería esto. Y ya aplicando el pi sextos, pues la resultante sería esto. Ahora sí, en términos ya con decimales, ¿no? Aproximadamente. Bueno, este sería el resultado final de la aplicación de los tres ejemplos. ¿Alguna duda hasta aquí, muchachos? ¿Algún comentario que quieran añadir? ¿No? ¿Seguros? Hablen ahora o díganlo que ya tienen que entregar la tarea el viernes. Por cierto, el examen va a ser el lunes. ¿Sí? Va a haber otro examen, pero va a ser tarea examen. Ya no va a dar tiempo de aplicar tarea y luego tarea examen, sino va a ser tarea examen global. Sí. Sí, entonces, ya vamos a empezar Hemos estado trabajando con todo esto. Mañana vamos a ver, yo les había dicho que íbamos a ver hoy, creo que en el mensaje se los puse, pero fue en el de módulo, que íbamos a ver la integral de superficie. Pero no podemos ver la integral de superficie si no veíamos primero ejemplos de la tarea. Quería ver primero ejemplos de la tarea. Faltaba ver el tema de los sólidos de revolución, porque eso viene en la tarea. ¿Sí? O sea, quería completarles el esquema de la tarea primero. Mañana ya toca ver integral de superficie para funciones escalares. Una vez que veamos integrales de superficie, el lunes de la siguiente semana vamos a ver, el martes, después del examen, toca ver ya integral de superficie, pero para funciones vectoriales. ¿Sí? Y una vez que veamos eso, el martes ya vamos a ver el teorema de Green para funciones escalares. Y luego vamos a ver el miércoles de la siguiente semana. Bueno, ese es el plan que tengo. Falta que lo cumpla, ¿no? El miércoles estaríamos viendo ya el teorema de Green, pero para funciones vectoriales y el rotacional para el caso del teorema de Green, que tiene que ver con el rotacional para el teorema de Gauss. ¿Sí? Es una primera introducción al teorema de Gauss. No es, el teorema de Gauss es una integral triple, pero es una introducción. ¿Sí? Pero bueno, primero tenemos que entender y explicar qué es lo que trabaja el teorema de Green. ¿Sí? Pero para eso necesito el contexto de las integrales de superficie, porque después de eso vamos a ver el teorema de Stock el, el jueves de la siguiente semana. No, pero ya no te afecta. Sí, bueno, si agarraron el teorema de Green, sí. ¿Sí? Bueno, entonces lo que podemos hacer es cambiar nada más el contexto.
porque puedo dar el teorema de hecho ya tengo los dos temas preparados, o sea, ya tengo todo eso preparado porque ya tengo una planeación. Tengo hasta el teorema de Green establecido, entonces pues simplemente puedo cambiar, porque el teorema de Green tiene que ver con las integrales de línea, ¿sí? E integrales dobles. No le afecta lo que es estas cuestiones, ¿no? Entonces, mañana comenzamos con el teorema de Green. ¿Qué les parece? Mañana comenzamos con el caso general, que es el que les viene aplicado en la tarea, ¿sí? Y ya el otro contexto, pues es un poco más para integrales, para cuestiones vectoriales, ¿no? Pero eso ya lo vemos el martes, ¿sí? Que sería para rematar eso. Y luego vemos integral de superficie, los dos casos, y luego ya la siguiente semana pues, nos agarramos para ver el teorema de Stock en los casos que vienen ahí planteados y el teorema de Gauss, ¿sí? Y ver aplicaciones. Y si nos da tiempo podemos plantear la situación para integrales impropias, ¿sí? Ya con todo el contexto, ¿sí? Pero eso ya. Todavía nos quedan. mm, sí, pero podemos extender las exposiciones para bueno, de eso lo tengo que platicar con ustedes, pero podríamos posponer las exposiciones para la siguiente semana. Ujú. Obviamente los compañeros de los otros equipos tienen que estar de acuerdo, porque pues, digo, yo puedo tomar las decisiones y aplicárselas, ¿no? Directamente, pero me gusta consensuarlo con ustedes, ¿ok? Entonces, pues, gracias por venir, muchachos, y nos vemos el día de mañana, ya para empezar Green. Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me, even if it's